En esta clase veremos el tratamiento de las fístulas enterocutáneas. Desde los trabajos de Edmonds en 1960 y Chapman en 1964, se acepta que la cirugía en pacientes con sepsis, desnutrición y o desequilibrio hidroelectrolítico aumenta el número de recidivas y muertes. La resolución quirúrgica de principio solo está indicada ante situaciones particulares, fuera de las cuales el tratamiento inicial debe ser conservador. El tratamiento conservador de una fístula enterocutánea puede variar en función del criterio de cada médico, pero se basa en principios comunes. Estaría, por ejemplo, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, combatir la sepsis, mejorar el estado nutricional y controlar el flujo de la fístula y proteger la herida. Si un paciente no es correctamente reanimado en esta etapa, la historia natural de una fístula enterocutánea, y especialmente si es de alto flujo, es deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, deficiencias nutricionales, sepsis, insuficiencia renal, falla multiorgánica y finalmente la muerte. Las prioridades de esta etapa son restitución del volumen intravascular y corrección de pérdidas hidroelectrolíticas, así como alteraciones ácido-base. Altas cantidades de cristaloides podrían ser necesarias para corregir el déficit de líquido y recuperar un volumen sanguíneo efectivo. Es sumamente importante la medición de todos los ingresos y egresos hídricos, así como su composición hidroelectrolítica, para un correcto balance. La estimación frecuente del estado hemodinámico, ya sea con mediciones estáticas, por ejemplo, presión venosa central, o dinámicas derivadas de la curva de presión arterial, así como los parámetros clínicos de hidratación, son fundamentales para una adecuada reposición volémica. El volumen de soluciones destrozadas debe ser balanceado con la administración de nutrición, ya sea enteral o parenteral, para mantener un equilibrio entre las necesidades energéticas del paciente y su glicemia, no superando los 150 a 180 miligramos por decilitro. No existe consenso con respecto a los niveles ideales de hemoglobina en estos pacientes, pero evaluando riesgo-beneficio, varios autores consideran adecuado cifras cercanas a los 8 a 9 gramos por litro. Los niveles de los distintos electrolitos deben ser corregidos a valores séricos normales por medio del aporte endovenoso de las sales correspondientes. El soporte nutricional vigoroso desde un principio es obligatorio en un paciente con fístula enterocutánea de alto flujo. La grave patología primaria que lo llevó a esta condición, la exposición visceral y la imposibilidad de una ingesta adecuada por un tiempo seguramente prolongado, así lo demandan si se quiere sostener un estado nutricional y evitar todavía más complicaciones metabólicas e infecciosas. El tipo de soporte nutricional a emplear variará en función de las características anatómicas y fisiológicas de la lesión, estado clínico del enfermo y varios otros factores asociados. Las diferencias entre la nutrición parenteral y nutrición enteral, así como los beneficios y limitaciones, son bien conocidos. Ambos son recursos complementarios cuya implementación depende de la evolución del enfermo y su fístula. En una fase inicial, etapa 1, el paciente se halla en periodo de estabilización. Es urgente restablecer en primer término el equilibrio hidroelectrolítico y reducir al máximo posible el débito de la fístula a fin de limitar la pérdida de nutrientes, minimizar el daño de la herida por el contacto con el efluente y valorar el débito basal con el objeto de mantener el reposo intestinal. El soporte nutricional en esta fase debe ser exclusivamente por vía parenteral mediante el acceso a través de una vena central por punción de la yugular interna o la subclavia, y deberá iniciarse una vez alcanzada la estabilidad hemodinámica e hidroelectrolítica del enfermo. Sin embargo, hay amplio consenso en que para la mayoría de los casos, una vez estabilizado el paciente y el débito de la fístula se halla bajo control, debe introducirse la alimentación enteral y reducir progresivamente hasta suprimir completamente la nutrición parenteral. En la medida en que sea posible, completar las necesidades nutricionales solamente por vía de la primera y sin perder el control del débito de de la fístula. La nutrición enteral es más fisiológica, menos costosa y permite el mantenimiento del trofismo intestinal, la modulación de la respuesta inmune, evitando así la translocación bacteriana. Por otra parte, la vía enteral podría ser la única posible cuando la nutrición parenteral no está disponible o se haya contraindicada por dificultad de accesos vasculares, infección
múltiples canalizaciones anteriores o disfunción hepática. Las opciones de alimentación por esta vía incluyen sonda nasoyeyunal, gastrostomía o yeyunostomía y fistuloclisis. La elección de la vía de administración dependerá del tipo y localización anatómica de la lesión. En el caso de las fístulas altas, el extremo de la sonda se ubicará varios centímetros distales al orificio intestinal de la lesión a fin de evitar el reflujo alimentario. Por el contrario, cuando la fístula es ciliar o colónica, dicha sonda debería estar emplazada en el estómago o yeyuno proximal a fin de aprovechar al máximo la superficie absortiva del intestino. Resulta más problemático el manejo nutricional cuando se trata de fístulas yeyuno-iliales emplazadas en el segmento medio del tubo digestivo. Una alternativa que despertó entusiasmo hace algunos años consistió en recolectar, filtrar y reinfundir a través de la vertiente distal de la fístula el alimento y las secreciones gastrointestinales que se exteriorizaban a través del orificio externo. Posteriormente, se observó que dicha técnica resultaba poco práctica e innecesaria teniendo en cuenta las nuevas fórmulas nutricionales que lograban cubrir prácticamente todos los requerimientos. No hay duda de que ante tal circunstancia la ingesta debe ser inicialmente suprimida. No obstante, debe tenerse en cuenta que muchos de estos pacientes serán sometidos a tratamiento conservador durante varios meses. El ayuno durante un largo periodo en pacientes clínicamente estabilizados provoca un fuerte impacto psicológico en aquellos que ya se encuentran con alto riesgo de depresión por la situación que les toca atravesar. En este sentido, la ingesta es de gran ayuda y debería considerarse, si es posible, mantener el flujo en valores manejables, acudiendo si es necesario a fármacos antiexocrinos y a métodos de oclusión transitoria de la fístula como el sistema BAC. La sepsis es la primera causa de muerte temprana en este grupo de pacientes, por lo tanto es imprescindible descartar la existencia de colecciones intraabdominales por medio de ecografía o TAC. Para el tratamiento de la urgencia, idealmente con técnicas mínimamente invasivas. La imposibilidad de realizar drenaje percutáneo de las cones por colecciones profundas inaccesibles o mala ventana de acceso determina la reoperación del paciente. Se debe estar alerta y tener alta sospecha frente a cualquier cambio metabólico, ya que puede ser el primer indicio de un cuadro infeccioso. Una vez confirmado el cuadro, deben tomarse cultivos e iniciar antimicrobianos de amplio espectro, que luego serán ajustados según sensibilidad. La importancia de mantener bajo control la pérdida de material entérico ha sido reiteradamente señalada, sin embargo, es difícil encontrar una definición precisa sobre dicho concepto. El control del débito se relaciona históricamente con la magnitud del flujo de la fístula. Hace algunas décadas, una pérdida mayor a 500 ml por decilitro era muy difícil de controlar, obligaba a conductas extremas y aumentaba significativamente la mortalidad. Hoy en día, con los adelantos en materia de soporte nutricional y cuidados perioperatorios, se puede mantener un anabolismo al paciente fistulizado, aún con gasto muy superior a dicho volumen. Es decir, podemos tener pacientes con más de 500 ml día de eliminación y aún así podemos tenerlo compensado. Se podría afirmar entonces, con una visión más integral, que el efluente intestinal estaría controlado cuando 1. La pérdida de material entérico es completamente expulsada de la cavidad abdominal y no queda parcialmente retenida en forma de cavidad intermedia. 2. Cuando el líquido intestinal no contacta con la piel o la herida. Y 3. El aporte hidroelectrolítico y de nutrientes es suficiente para compensar las pérdidas. Para alcanzar dicho objetivo, no existe un método ideal y universal para todas las variedades de lesiones, sino que cada caso deberá ser abordado en forma individual. Los mecanismos por los cuales actúan los distintos recursos terapéuticos son aspiración, oclusión transitoria y reducción farmacológica de la motilidad y la secreción intestinal. De la aplicación generalmente combinada de ellas surgirá luego una primera etapa de ensayo, el más efectivo para cada caso teniendo en cuenta además que el método elegido será susceptible de modificaciones o cambios según la evolución del paciente y su lesión. Para el caso específico de las fístulas enterocutáneas, es necesario agregar o mantener un sistema de contención abdominal a fin de minimizar el riesgo de evisceración. Aspiración del material entérico y protección de la piel. Hasta hace no mucho tiempo, la aspiración continua mediante un diseño artesanal para cada caso, basado en el ingenio del médico y los pocos recursos disponibles,
en combinación con la aplicación de cremas y ungüentos, era prácticamente el único recurso para extraer el líquido exfoliado y preservar la piel de la acción enzimática de los jugos digestivos. Dicho sistema solía resultar precario, ya que se desarmaba fácilmente ante la mínima movilización de los enfermos, y por otra parte, las cuantificaciones del débito de las fístulas resultaban frecuentemente dificultosas. En la actualidad existen en el mercado diferentes modelos de bolsas recolectoras adaptables a cada lesión que permiten la recolección del efluente y proteger la piel circundante con mayor eficacia. Algunos de estos dispositivos poseen un puerto de entrada para una o más cánulas que a su vez conectan con la bomba de aspiración, conformando así un sistema aspirativo de gran eficacia. Paralelamente, las pastas a base de pectina o caraya y los distintos parches adhesivos y polvos conforman el complemento necesario para evitar la erosión de la piel circundante. En los últimos 20 años se han propuesto distintos métodos con el objeto de bloquear el flujo intestinal: adhesivos biológicos, cilindros de submucosa intestinal de porcino, soluciones de aminoácidos de endurecimiento rápido, acrilatos y embolizaciones, entre otros. Si bien algunos, en un primer momento, mostraron resultados alentadores en caso de fístulas profundas y de bajo flujo, no han logrado demostrar fehacientemente su eficacia. Acá podemos ver los sistemas de flujo para eliminación del efluente, y además las cremas y pastas que se pueden utilizar, que son sistemas muy similares al de la ostomía. El tratamiento con vacío reconoce como principal antecedente la experiencia que contemporáneamente desarrollaron desde principios de los años 80 investigadores rusos por un lado y el grupo de Fernández y Col en el Hospital Churruca de Buenos Aires por otro. Los primeros utilizaron presión negativa con valores entre 80 y 120 miligramos con el objetivo de promover la cicatrización de heridas crónicas. En los últimos años surgieron algunos cuestionamientos al tratamiento con vacío, asociándolo a la posibilidad de aparición de nuevas fístulas. Por tal motivo, es recomendable suma cautela o bien abstenerse de aplicar presión subatmosférica en casos de abdomen abierto, por lo menos hasta que las vísceras estén cubiertas por tejidos de granulación firme o por piel mediante un injerto. Existen casos como las fístulas múltiples con divorcio de cabos intestinales o con orificios de gran calibre, mayor a 2 centímetros, donde Civaco o VAC no tiene indicación o no resulta suficientemente efectivo. La administración de ciertos fármacos, además de la restricción de la ingesta, pueden contribuir a llevar el débito a valores inferiores a 500 ml por día, facilitando así el manejo local y el medio interno. Para tal fin, se han utilizado distintos agentes que actúan disminuyendo la motilidad y o la secreción gastrointestinal, como por ejemplo loperamida, codeína, inhibidores de la bomba de protones, sucralfato, clonidina, anticolinérgicos, etc., todos con resultados dispares. Pero son la somatostatina y sus análogos los que indudablemente tienen mayor difusión en el tratamiento de las fístulas enterocutáneas. La somatostatina es un polipéptido de 15 aminoácidos que actúa inhibiendo la secreción gastrointestinal, biliar y pancreática. Desde el principio de los años 80 ha sido propuesta para disminuir el flujo de la fístula, aunque su uso fue limitado por su escasa vida media y elevado costo. Además, se constató un efecto rebote que, una vez suspendida su administración, aumenta la secreción de la hormona de crecimiento, insulina y glucagón. El octreotide, análogo sintético de la somatostatina, tiene en cambio una vida media cercana a las 2 horas y carece del efecto rebote, por lo que fue mayormente difundido en las últimas décadas y sigue siendo el fármaco con mayor aceptación. Si bien hay cierto consenso en que mediante el uso de octreotide es posible reducir el débito aproximadamente un 50% de su caudal e incluso acelerar el tiempo de cierre de la fístula, no se ha demostrado, en cambio, un incremento en la tasa de cierres espontáneos ni reducción de la mortalidad. Aún teniendo en cuenta estos reparos, se considera que el uso de octreotide es útil para facilitar el manejo de la herida en caso de lesiones gástricas, duodenales o yeyunales de alto débito, ante contraindicación o imposibilidad de aplicar VAC o como refuerzo del mismo cuando no se logra reducir el débito a valores manejables. El requerimiento nutricional basal en un adulto promedio es de 20 kilocalorías por kilogramo al día, entre carbohidratos y lípidos, y de 0,8
a 1 gramo por kilogramo al día de proteínas. Los requerimientos para las fístulas de bajo gasto se incrementan de 25 a 30 kilocalorías al día, con un aporte proteico de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas. Las de alto gasto requieren 2 veces más de calorías no proteicas y de 2 a 2,5 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas para poder mantener un balance nitrogenado positivo. Las secreciones del intestino delgado pueden tener 75 gramos de proteínas, que pueden ser excretadas por la fístula en forma de pérdidas extraordinarias. La determinación de glucosa no debe exceder los 140 miligramos por decilitro. Se deben dar suplementos adicionales de vitamina C, tiamina, ácido fólico y elementos traza, es decir, oligoelementos. De igual manera, se recomienda la adición de arginina, glutamina y ácidos grasos de cadena corta, elementos fundamentales en el mantenimiento y la recuperación de la mucosa gastrointestinal. La combinación de un adecuado aporte nutricional y reposo intestinal ha dado como resultado una disminución de la morbimortalidad, un 70%, y un incremento del cierre espontáneo de más de la mitad de las fístulas digestivas, 60% en menos de 5 semanas, al revertir la desnutrición que conlleva esta patología, digamos un 55 a 90% de los casos. Recientemente se han publicado estudios acerca de la utilidad de ciertos enterales inmunomoduladoras ricas en glutamina, arginina, ácidos grasos omega 3, ácidos nucleicos, observándose una mejoría en la respuesta inmunitaria de los pacientes, sobre todo en aquellas fístulas enterocutáneas de bajo gasto y de las porciones distales del tubo digestivo. Su uso disminuye las complicaciones infecciosas y la dehiscencia de anastomosis en los pacientes postquirúrgicos del aparato digestivo. Los nutrientes enterales deben administrarse de preferencia a través de una sonda de alimentación de 8 a 10 French con la punta radiopaca colocada justo antes del pílore. En caso necesario, en una gastroparesia, la punta puede colocarse justo debajo de la flexura duodeno-yeyunal, siempre conectada a una bomba de infusión programable. Debe considerarse la nutrición enteral en caso de fístulas de gasto bajo que se forman en el ilion distal y el colon. Por otra parte, las fístulas proximales, digamos de esófago, estómago y duodeno, en donde es posible lograr acceso enteral distal, también son indicación para la alimentación enteral. En caso de intolerancia, cuando no se pueda colocar un acceso enteral distal, cuando la localización sea en yeyuno e ilion, o se tenga un gasto alto, es preferible la prescripción de nutrición parenteral total con reposo intestinal. El paciente requerirá administración parenteral periférica de agua, sodio, potasio y cloro cuando las demandas diarias de estos elementos no sean cubiertas por la nutrición enteral. Las necesidades, por lo regular, no son cubiertas de inmediato, debido a que la nutrición enteral tiene que ser incrementada de manera progresiva. Por lo general, se comienza con 25 a 50 ml por hora y se incrementa hasta 100 a 125 ml hora durante un periodo de 3 a 5 días. Al mismo tiempo, por la vía parenteral periférica, se da de 1 a 2 litros de solución de cloruro de sodio del 0,9% y de 27 a 54 miliequivalentes de potasio. La administración de dextrosa debe evitarse a menos que sea excepcionalmente necesaria por la hiperglicemia potencial que se acompaña de administración de maltodextrinas, de los productos enterales y la resistencia a la insulina por estrés. La nutrición parenteral total debe ser hipocalórica cuando el paciente esté inestable y luego dar mayor aporte de calorías cuando se haya logrado la estabilización. Debe vigilarse la reposición en especial de los nutrientes con frecuencia depletados en fístulas de alto gasto, como zinc y la vitamina C. Se les puede proporcionar una nutrición parenteral hipocalórica, así como también la nutrición enteral transfístula, dando inicialmente el 30 a 40% del aporte de la nutrición enteral a base de dieta elemental o de oligopéptidos. Posteriormente, se incrementará el aporte en la vía enteral de forma progresiva conforme se disminuya la nutrición parenteral total, hasta dejar solo la nutrición enteral. Esta vía se utiliza principalmente en fístulas altas de alto gasto. Tenemos un cuadro de resumen donde está la clasificación fisiológica y requerimientos nutricionales. Vamos a tener que las fístulas de bajo flujo, la vía de infusión se recomienda la enteral, con proteínas de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día, calorías basales, lípidos enterales entre el 20 al 30% del total de calorías, vitaminas basales y minerales basales. Sin embargo, en las fístulas de alto flujo, que
sean mayores a 500 ml al día, la vía de nutrición va a ser parenteral, con 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo al día de proteínas, 1.5 veces las calorías basales, lípidos parenterales del 20 al 30% del total de calorías, las vitaminas deben ser 2 veces las basales y los minerales deben ser suplementación adicional, ya tanto de zinc, magnesio, potasio, sodio y bicarbonato. En el siguiente cuadro vamos a ver las características de la nutrición artificial en fístulas enterocutáneas, tanto la nutrición parenteral como la nutrición enteral. En la nutrición parenteral, la frecuencia de cierre espontáneo en la fístula aumenta con la nutrición parenteral. La mayoría de los cierres espontáneos suceden en las primeras 4 o 5 semanas. En presencia de sepsis no controlada, se precisa un drenaje adecuado. La nutrición parenteral total ha contribuido al descenso de la mortalidad. Recomendaciones en las fístulas con intolerancia a la nutrición enteral y ayunal o ileal de alto gasto, esofágica, gástrica, duodenal y ayunal alta si no es posible el acceso enteral. La nutrición enteral puede ser bien tolerada en pacientes seleccionados. Su efecto sobre la mortalidad y el cierre de la fístula es similar a la nutrición parenteral total. El débito de la fístula a menudo aumenta con la nutrición enteral. No existe ventaja probada de dietas elementales versus poliméricas. Recomendable en fístulas colocutáneas, ileal de bajo gasto, esofágica, gástrica, duodenal y ayunal alta si es posible el acceso distal. Pese a los avances en el tratamiento de las fístulas intestinales, el requerimiento de cirugía reconstructiva sigue siendo muy frecuente. Tal indicación tiene lugar cuando no se logra la curación luego de un periodo adecuado de tratamiento conservador, lo que ocurre en un 30 a un 80% de los casos. Ante estas circunstancias, se plantean interrogantes acerca del momento más adecuado para operar y cuál es la mejor táctica quirúrgica. Durante muchos años ha prevalecido el concepto según el cual una fístula que no cierra en 4 o 6 semanas de tratamiento conservador difícilmente lo haga posteriormente, lo que motivaba la indicación quirúrgica. Sin embargo, dicho concepto ha sido últimamente revisado. Si bien es cierto que la mayoría de las fístulas que cierran sin cirugía lo hacen en el plazo mencionado, con el advenimiento de nuevos métodos de tratamiento local, como el VAC, y el avance en el soporte nutricional, se ha logrado en algunos casos el cierre de la fístula con posterioridad a los límites anteriormente mencionados. Por otra parte, es sabido que el paciente fistulizado no debe ser sometido a una cirugía reparadora si no se encuentra libre de sepsis y nutricionalmente recuperado. Muchas veces no es suficiente el mencionado plazo de 4 o 6 semanas de tratamiento conservador para alcanzar el estado clínico y nutricional. Otro aspecto a considerar es el tiempo en el que el abdomen se torna técnicamente más accesible para su abordaje y para una lisis de bridas menos riesgosa. La inflamación peritoneal es máxima durante el primer periodo, lo que provoca gran dificultad técnica y mayor riesgo de la disección. Prolongar el periodo de espera para la decisión de operar más allá de 6 semanas, tal como lo propusiera Conter y Cole en 1986, es una premisa que, aunque con amplia variabilidad, tiende a consolidarse. De igual manera, hay consenso en que, en determinados casos, como entre las pacientes con múltiples operaciones anteriores y gran defecto en la pared abdominal, el periodo para encarar la cirugía reconstructiva no debería ser menor a 6 meses. En el tiempo en que luego de una laparotomía se consolida una neocavidad peritoneal, la que se identifica semiológicamente por el prolapso del intestino fistulizado, siendo a veces el momento oportuno para un abordaje y una disección más segura. Por último, es importante tener en cuenta los aspectos psicológicos, ya que se trata de pacientes que han sufrido el fracaso de una o varias operaciones anteriores por las que se hallan temerosos ante la posibilidad de una nueva frustración. En resumen, para definir la mejor oportunidad para el tratamiento quirúrgico definitivo, deberían cumplirse los siguientes criterios. 1. Detenimiento de la evolución hacia la curación espontánea de la fístula. 2. Completa recuperación clínica y nutricional. Y 3. Aguardar el momento para un abordaje localmente menos riesgoso. Lo que sucede cuando se constata relajamiento de los flancos de la pared abdominal y prolapso de la mucosa a través del orificio fistuloso. 4. Recuperación psicológica del enfermo, lo cual es bastante tardía en cuanto al tiempo.
Para seleccionar la estrategia quirúrgica más adecuada para cada enfermo, debe tenerse en cuenta las características particulares de cada fístula y aplicar algunos principios básicos comunes a la mayoría de ellas. Se pueden reconocer 3 tiempos en el tratamiento quirúrgico de esta complicación: abordaje, tratamiento del intestino y cierre de la pared. El abordaje es el momento en que suelen acontecer la mayor cantidad de lesiones viscerales, por lo que se deben extremarse los cuidados en la disección. El abdomen puede ser abordado disecando inicialmente la lesión, en la línea media sobre el tejido sano próximo a la herida o sobre el borde aponeurótico. Mediante esta última es posible rodear la fístula como paso previo a la resección en bloque de la misma junto al tejido de granulación que la rodea, técnica que se utilizará preferentemente. No es aconsejable, en cambio, entrar a la cavidad abdominal por incisiones diferentes, ya que solo añaden una nueva lesión a la ya dañada pared abdominal, interfieren en la irrigación sanguínea a nivel de los bordes de la herida original y obstaculizan el eventual emplazamiento de ostomías. La liberación intestinal debe ser precisa y meticulosa para aminorar el riesgo de una nueva fístula. También debe ser amplia, en lo posible desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula ileocecal, con el propósito de obtener una clara visión de la anatomía, minimizar la posibilidad de obstrucción en el postoperatorio inmediato, liberar el intestino de la pared abdominal, lo que facilitará posteriormente el cierre de esta última, y finalmente detectar y drenar pequeños abscesos que pudieran haber pasado inadvertidos anteriormente. El siguiente paso es el de la resección del segmento fistulizado, la que debe ser limitada a la mínima longitud que permita la oposición de cabos íntegros y adecuadamente vascularizados. Ante la existencia de lesiones múltiples, es necesario realizar el menor número de anastomosis posible, pero teniendo en cuenta la longitud del intestino remanente, ya que en pacientes con resecciones previas, el riesgo de intestino corto como consecuencia es una posibilidad, sobre todo ante la ausencia de válvula ileocecal. Con respecto al tipo de anastomosis, no hay evidencia acerca de la superioridad de una técnica en particular, incluyendo la sutura mecánica. La yeyonostomía de alimentación, especialmente cuando se trata de lesiones gastroduodenales y de las primeras asas yeyunales, es un recurso de gran utilidad en los casos en que es probable el requerimiento de apoyo nutricional en el posoperatorio. La plástica de la pared abdominal puede ser técnicamente compleja, especialmente en el caso de las fístulas interatmosféricas, por lo cual merece particular atención. Existen 2 corrientes de opinión en lo que se refiere a la mejor estrategia para solucionar el defecto de la pared abdominal en el paciente fistulizado. Una de ellas es la que propone resolver todos los problemas quirúrgicos en un solo tiempo, con el objeto de lograr un pronto retorno del paciente a las actividades normales y evitar la potencial morbilidad que conllevan los procedimientos múltiples. Por otro punto de vista es que, dada la natural contaminación de la pared en estos casos, se obtienen mejores resultados recanalizando primeramente el tubo digestivo y dejando para un segundo tiempo la reparación definitiva de la pared abdominal. Además del menor riesgo de infección, el estado nutricional del paciente será significativamente mejor una vez reparada la lesión intestinal y luego de un periodo adecuado de espera. No obstante, no hay hasta ahora estudios prospectivos randomizados que comparen ambas estrategias. Solo existen análisis retrospectivos sobre pequeñas series de casos de fístulas intestinales en grandes defectos de la pared donde se aplicó alguna de las mencionadas estrategias. Cuando no es posible la reparación con tejido propio, se deberá cubrir el defecto de la pared abdominal con una malla protésica. En muchos casos, debido a las múltiples operaciones anteriores, no hay epiplón suficiente para interponer entre la malla y las vísceras, y es ampliamente conocido que el contacto directo de una malla sintética no reabsorbible con las vísceras huecas está asociado con el aumento de recurrencia de la fístula. Además, por la contaminación de la herida ante el permanente contacto con el material entérico, es también altamente probable la contaminación y consecuente rechazo de la prótesis. Por tales motivos, debe evitarse la utilización de mallas sintéticas permanentes, aun sabiendo de la elevada probabilidad de eventración que conllevan las prótesis reabsorbibles en el mediano plazo, y que éstas tampoco excluyen la posibilidad de la complicación fistulosa. El advenimiento de las prótesis biológicas aportó en los últimos años otro recurso para el cirujano en la reparación de la pared abdominal de estos complejos casos, pero también introdujo un nuevo punto de controversia. Si bien se han reportado entre un 0 a un 40% de infecciones del material de estos casos, parecería
que dichas prótesis serían más adecuadas que las mallas irreabsorbibles en un medio contaminado. Existen numerosos productos, especialmente en el mercado internacional, la mayoría de ellos basados en una matriz de colágeno. Cada fabricante proclama que dicha malla se integra o es reemplazada fácilmente por tejido huésped, aunque hay escaso soporte científico de tal afirmación. No obstante, hay consenso en que es una opción válida cuando hay que cerrar el abdomen en un medio contaminado y con exposición visceral, especialmente cuando se logra la aposición de los bordes aponeuróticos por encima del material biológico, quedando este como refuerzo de la plástica. Fue a comienzos del siglo XX que se reconoció la diferencia evolutiva entre fístulas laterales y terminales en términos de mortalidad y de la posibilidad de cierre espontáneo. Consecutivamente, se produjo como plan quirúrgico transformar una fístula lateral en una terminal y favorecer de ese modo la probabilidad de aguardar un cierre espontáneo con menor mortalidad, criterio que ha perdurado hasta nuestros días. Actualmente existen distintas estrategias para encarar el tratamiento quirúrgico: exclusión, resección y cierre de la fuga. La exclusión mediante una duodenostomía sobre sonda, cierre y sección del píloro y gastroenteroanastomosis convierte una fístula lateral en una terminal defuncionalizada, lo que permite el control de la misma y posteriormente su cierre con un lapso acotado. Esta técnica es utilizada con frecuencia y ha demostrado eficacia en el caso de fístulas suprabaterianas. La resección del segmento comprometido es un procedimiento a efectuar solo ante la ausencia de infección en la zona operatoria. La anastomosis se realizará en un sector libre de edema. En el caso de una fístula duodenogástrica, posanastomosis, Billroth 1, la reconstrucción tipo Billroth 2 es la regla. Cuando no es posible la resección, puede optarse por el cierre de la fuga el cual podría reforzarse con un parche de cerosa. Esta técnica tiene indicación en las fístulas intrabaterianas, dando la defuncionalización cuando la defuncionalización no es posible, y consiste en la oclusión del defecto parietal con un asa en I de Rux. Otra alternativa para estos casos es la construcción de una duodenoyeyostomía, también con una aislada en Y. En las fístulas del intestino delgado, una vez abordada la cavidad, siguiendo los principios generales ya mencionados, es muy importante la liberación del intestino delgado desde la válvula ileocecal hasta el ángulo duodeno-yeyunal, siempre que esto sea posible. De esta forma, todos los abscesos y causas de obstrucción serán identificados y resueltos para minimizar el riesgo de fracaso de la anastomosis. El paso siguiente consiste en el aislamiento y luego la resección del segmento fistulizado, seguido de la reconstrucción del tránsito intestinal. Las fístulas colocutáneas postoperatorias tienen características que dificultan el cierre espontáneo de las mismas. Se destacan la infección local, la obstrucción distal, la separación de los cabos intestinales y la persistencia de enfermedad subyacente como el cáncer o la enfermedad de Crohn. Son generalmente de bajo débito, no provocan desequilibrio hidroelectrolítico ni desnutrición, pero poseen un alto contenido séptico. Se acompañan frecuentemente de abscesos perianostomóticos que requieren drenaje para poder cumplir los objetivos terapéuticos. El principio que rige el tratamiento quirúrgico de esta complicación es el desvío proximal del tránsito intestinal. La técnica más utilizada consiste en deshacer la anastomosis, ostomía del extremo proximal y abocamiento del distal, o bien, si se localiza en recto sigma, cierre del Hartmann. Una alternativa más conservadora consiste en la desfuncionalización de la fístula, emplazando una ostomía en continuidad alejada del segmento fistulizado, dejando para un segundo tiempo el abordaje de la fístula y la reconstrucción del tránsito. A modo de conclusión, podemos decir que el tratamiento de las fístulas es complejo y depende en gran medida de la clínica del paciente. El tratamiento definitivo es a largo plazo y produce variados efectos en el ánimo de la persona enferma, afectando incluso el tiempo de recuperación. Es importante que el profesional de enfermería tenga un manejo adecuado y un conocimiento acotado
sobre estas fístulas enterocutáneas y su tratamiento para poder entregar la información adecuada al paciente sobre su proceso de recuperación. Acá se encuentra una referencia o material bibliográfico que pueden consultar para mayor información. Muchas gracias.